cordial saludo, estimados aprendices. El propósito de esta sesión es hacer una sensibilización con respecto al tema de automatización o simplemente automatismos. La idea es tener claros los conceptos para luego poder proceder a hacer las prácticas a través del simulador que vamos a utilizar. Entonces, fundamentos de automatización o básicamente controles, o también se le llama automatización o lógica cableada. Definamos primero qué es un automatismo. Un automatismo es un sistema que hace que una máquina funcione de forma autónoma, realiza ciclos completos de operaciones que se pueden repetir con el objeto de liberar física y mentalmente al hombre de la ejecución del proceso. Esa definición, aunque parece un poco abstracta, la verdad es que nosotros a diario la tenemos en nuestras casas. Tenemos aparatos automatizados, tales como la lavadora de ropa, la cual usted le coloca la ropa, designa el nivel de agua, selecciona un ciclo, empieza a operar la máquina, usted se va a hacer otras actividades y luego ella genera una alarma o después de un tiempo termina el proceso, usted ya puede regresar a sacar la ropa. También lo encontramos en la opción de los televisores, cuando usted lo programa para que se apague o se prenda automáticamente, en los microondas. Nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de automatismos, de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, que son los que nosotros vamos a trabajar, y existen también electrónicos. De acuerdo al sistema de control se consideran de lazo abierto o de lazo cerrado. Recuerden, muchachos, que nosotros vamos a trabajar en los correspondientes a los eléctricos, en los cuales su principal componente son los contactores. En un automatismo encontramos diferentes fases. Están las especificaciones funcionales, los actuadores y sensores, el circuito de mando y potencia, los componentes, los montajes de la prueba y las puestas en marcha. En un automatismo siempre vamos a encontrar tres partes principales, indiferentemente del nivel de complejidad del automatismo. Entonces encontramos la parte operativa, que hace referencia a la máquina y a los accionadores. Está la parte de comando automatización y la parte de diálogo entre hombre y máquina, es decir, donde están los pulsadores, donde están los selectores, donde puede haber un display en el que te dé las instrucciones. En un automatismo eléctrico vamos a encontrar estas partes. La máquina o el equipo, vamos a encontrar los accionadores que corresponden a los motores, vamos a encontrar un circuito de comando o de potencia, en algunos textos también se le llama de fuerza, y vamos a encontrar un circuito de mando o de control. Observen, muchachos, que aquí vamos a tener en el circuito de mando los pulsadores, los selectores, los manipuladores, es decir, todas las señales en las cuales ustedes van a tener en un puesto de mando. Mientras que en el circuito de potencia van a encontrar directamente lo que va a accionar a las máquinas, es decir, los motores que van a resolver una determinada tarea en un equipo. Hablemos del circuito de mando. El circuito de mando también se le puede llamar circuito de control. Él se representa mediante el circuito auxiliar de control y tenemos unos elementos muy característicos de este circuito de mando. Están los contactos auxiliares, están los dispositivos de señalización, en algún determinado momento pueden haber equipos de medida. Los componentes que encontramos en este tipo de circuitos de mando son pulsadores, interruptores, vamos a encontrar conmutadores, detectores de posición, detectores de proximidad, fotoeléctricos, contactores y relés. Vamos a encontrar en estas imágenes y nos vamos a ir familiarizando con el elemento y su simbología. Esta simbología pertenece al sistema europeo. Entonces, vamos a empezar con el pulsador. El pulsador es un elemento electromecánico de conexión y desconexión.
recordemos la diferencia entre un pulsador y un interruptor. Recuerden que el interruptor usted lo acciona y él queda sostenido, como el que nos prende o nos apaga una lámpara en cualquier habitación. Mientras que el pulsador es como el que se utiliza para los timbres. Para que él accione, usted debe tener sostenido el mecanismo. Entonces nosotros vamos a utilizar unos similares a los de los timbres, que se llaman pulsadores. Para activarlo debe actuar sobre él. Y cuando se quita el dedo o la presión, pues él se desactiva. Observen, muchachos, que el de color verde, que es el pulsador, aparece debajo un símbolo que dice NA. En algunos textos van a encontrar NO. NA significa normalmente abierto. Y la NO es, pues, en escritura en inglés, O de open, que corresponde a abierto. El pulsador rojo, observen que tiene una nomenclatura NC. Aquí coinciden tanto en español y en inglés, porque NC sería cerrado, perdón, y en inglés sería close. Observen que el pulsador normalmente abierto tiene una terminación 3-4. En este caso tenemos 13, 14. Observen el símbolo del pulsador que aquí está abierto y compárenlo por favor con el pulsador normalmente cerrado. Observen la diferencia, el uno está aquí abierto en este pedacito y este aquí está cerrado. Observen también la diferencia de los terminales, este se llama 13-14 y este es 21-22. Observemos este elemento del lado derecho. Este es un pulsador que se llama conexión-desconexión, en el cual tiene dos contactos, uno normalmente abierto, que es el 13-14, y un contacto normalmente cerrado, que es el 21-22. ¿Qué quiere decir eso? Observemos el diagrama. Cuando yo pulso este elemento, el contacto 13-14 se cierra y el 21-22 se abre. Por eso hablamos de pulsador conexión-desconexión. Aquí observamos un interruptor que le llaman interruptor de parada de emergencia. En algunas terminologías industriales le llaman cabeza de hongo, pero su nombre correcto es pulsador con enclavamiento. Se utiliza para paradas de emergencia, normalmente en máquinas herramientas, como por ejemplo en los tornos o en las fresadoras vamos a encontrar este tipo de interruptores. Y estos son los interruptores o detectores de posición, los que comúnmente llamamos interruptores de final de carrera. Son dispositivos eléctricos de conmutación. Son muy similares a un pulsador, pero no son accionados manualmente por el operario, sino que lo hacen a través de ciertas máquinas. Observen por favor el símbolo. Esta ruedita representa el patín que nosotros estamos viendo acá. Entonces, miremos este. Imagínate que cuando yo lo presiono aquí, es como si estuviera presionando este. Entonces, el contacto normalmente cerrado se abre, el 11-12, y el contacto normalmente abierto, 23-24, se cierra. Este tipo de interruptores de final de carrera son muy utilizados a nivel de la industria. Nosotros acá en nuestro centro encontramos en la puerta de ingreso interruptores de final de carrera o de posición para poder hacer el control de apertura y cierre de la puerta vehicular. Estos son detectores de proximidad que luego los estudiamos, inductivo capacitivo, y también existen los preóstatos y los espectroeléctricos. Para iniciar el proceso de automatización nos encontramos con el contactor. Este va a ser el corazón de todo el sistema de control. Para este contactor vamos a hacer un nuevo video en el cual vamos a referenciarnos
con respecto a su uso, familiarizarnos con sus componentes, su simbología. Entonces, les queda como actividad repasar nuevamente el video, la simbología, y en el material de apoyo que se les envíe, pues demostrar la actividad que deben realizar. Les agradezco mucho la atención, que tengan un buen día.